Bienvenidos a Transformando la Educación. En Transformando la Educación vamos a hablar de un proyecto transformador para las prácticas pedagógicas. En esta se desarrollará un profundo análisis sobre los tipos de aprendizaje que se implementan en el aula, partiendo de un caso de estudio que es la institución educativa Atanasio Girardot Sede Montenegro, de la ciudad de Neiva, Huila, donde por medio de técnicas e instrumentos de recolección de información, como lo es la observación, analizamos el contexto educativo, cómo influye en el aula y en la perspectiva de los estudiantes. Además, de acuerdo al foco del proyecto, que son los tipos de aprendizaje, se analizan los aplicados en el aula, tanto tradicionales o contemporáneos, buscando específicamente la solución o transformación de estos a través de estrategias didácticas. En esta propuesta de proyecto transformador de prácticas pedagógicas tenemos como objetivo reconocer los diferentes tipos de aprendizaje aplicados en el aula en la institución caso de estudio, que es la institución educativa Atanasio Girardot Sede Montenegro de Neiva, Huila, por parte de los docentes de las diferentes áreas para analizar y otorgar una solución o transformación a estos tipos de aprendizaje a través de las estrategias didácticas. Pero primero, ¿qué debemos saber? Debemos conocer muy bien el contexto educativo. Por eso, vamos a trabajar en este proyecto transformador en la institución educativa. ¿Sí? Esta institución educativa tiene estudiantes de un rango de edad entre los 5 a 16 años. Sin embargo, vamos a profundizar en una sede donde su rango de edad es de 11 a 15 años. En esta sede son alrededor de 370 estudiantes, 15 docentes y un coordinador. Está ubicado en un sector bastante complejo en cuestión de seguridad de la ciudad de Neiva, Huila. Esta ubicación está en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, como lo mencionamos, y en el barrio 1 de Mayo. Los estudiantes que conforman el centro educativo pertenecen a estratos socioeconómicos entre 1 y 2 de la ciudad. Tienen niveles educativos de grados desde primaria hasta secundaria. Tiene hasta 4 sedes esta institución y además tiene una vinculación muy importante con el SENA para la realización de técnicos en los estudiantes. Pero bueno, hablando de las prácticas pedagógicas y los tipos de aprendizaje, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado 10 tipos de práctica pedagógicas, la calificación netamente cuantitativa, en donde luego de desarrollar los docentes trabajos en el aula, el docente califica los aprendizajes obtenidos netamente cuantitativo por errores en los trabajos. Imagínate, pero esta teoría de aprendizaje asociada con esta práctica pedagógica, ¿cuál es? Aquí claramente vemos una teoría de aprendizaje, la cual es el conductismo. Además, tenemos otro tipo de ejemplos de prácticas pedagógicas, el contacto visual, en donde no se mantiene un gran contacto visual, esto siendo de gran importancia en el docente y los estudiantes para el desarrollo de las actividades o los aprendizajes. Aquí vemos también teorías de aprendizaje como lo es el cognitivismo. Además, vemos como exámenes de memoria, algo que pertenece muy a los modelos pedagógicos tradicionales, ¿verdad? Trabajando específicamente esa área de la memoria en los estudiantes, impidiendo así el aprendizaje significativo para la vida. Como también vemos otros errores en las teorías de aprendizaje en cómo la aplican, por ejemplo, el procesamiento de la información, donde el docente carga de información al estudiante, llegando así a un gran nivel de información sobre el aprendizaje y evitando que ellos de verdad procesen de manera correcta la información dada.
Entre otras y otras prácticas pedagógicas que vemos, hay algo muy cierto que se ve en los modelos pedagógicos tradicionales, que es la autoridad. Si bien es cierto, el docente debe tener una voz de autoridad, esta no se liga directamente al temor. El docente durante algunas sesiones imparte temor en los estudiantes para la realización de trabajos o comportamientos frente a estos. Claramente vemos mal aplicado acá en la teoría de aprendizaje del conductismo, ¿verdad que sí? Y dentro de las miles y miles formas de practicar la docencia, vemos a veces en los docentes poca actitud positiva. El docente en el transcurso de su transposición de conocimiento muestra una actitud poco positiva en el aula, generando en los estudiantes esta misma actitud. Además, también vemos en la enseñanza educativa, el docente se preocupa por impartir bastantes conocimientos a los estudiantes, pero no desarrolla estrategias para que haya un aprendizaje. Enseñar sin educar. Esto claramente lo observamos hoy en día todavía en las aulas educativas. Y hablando de estrategias, las estrategias didácticas, el docente con diferentes temas del plan de estudio no usa estrategias didácticas como en otras alternativas. Las estrategias didácticas podemos contar con recursos multimodales, entre muchas más, generando así teorías del aprendizaje como el procesamiento de la información. A partir de esto, se parte de la necesidad de transformar en el aula el currículo tradicional, implementando estrategias didácticas con el fin de desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. Si bien es cierto que hay elementos de los modelos tradicionales que se rescatan a la hora del quehacer docente, también es muy verídico afirmar que el mundo está en constante cambio. Por esta razón es indispensable el uso de recursos multimodales como estrategias didácticas en el aula, la lectura inferencial de imágenes, las infografías, el desarrollo de la humanización a través de la mediación lectora, entre otros, donde se responde a las necesidades del estudiante en un contexto complejo y tecnológico. Si bien es cierto, la importancia de la educación y del papel del docente no es de transmitir el conocimiento, sino de transponerlo, buscando que haya una enseñanza efectiva. Claramente, en palabras de Chong, la enseñanza efectiva requiere que se determinen las mejores posturas teóricas para que cada forma de aprendizaje que nos ocupe y que se obtengan sugerencias para la enseñanza. Con esto, mencionamos que la educación está en constante evolución con el mundo y los seres humanos. Por esta razón, para cada forma de aprendizaje hay que aplicar sugerencias, cambios para desarrollar las habilidades y un aprendizaje significativo. De alguna manera, transformar cómo se aplican los tipos de aprendizaje en el aula con base al presente, es necesario hacer uso de estrategias didácticas, como lo hemos mencionado, que generen interés en el estudiante para cada área. Claramente existen muchísimas herramientas que se pueden utilizar como estrategias didácticas en otras áreas como la de sociales, historia, lengua castellana, realizando la transversalidad e intertextualidad. Ponemos un claro ejemplo: enseñar la historia realizando una intertextualidad con los cómics de Marvel o DC. Genera gran interés en los estudiantes y a partir del interés y la motivación hay un resultado de aprendizaje significativo que siempre se buscará en el aula. Para esto, implementar prácticas pedagógicas como imágenes como recursos multimodales, la lectura inferencial, el manejo de la escritura, el proceso y la planeación textual, los retos de aprendizaje mediante juegos, el uso de las TIC, la educación emocional, trabajar la educación emocional como teoría de aprendizaje del humanismo y también fomentar la lectura, los debates de opiniones, la elección de gusto y por supuesto humanizar al lector.
Por esta razón se presenta a continuación diferentes conclusiones: ser lentos pero seguros en los procesos de aprendizaje, utilizar todas las herramientas que la actualidad nos brinda. También es importante el reconocimiento de la influencia de las estrategias educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, generalmente todo esto con el objetivo de responder a las necesidades educativas de los estudiantes. Muchas gracias, esperamos que esto sea de gran valor para su proceso de práctica pedagógica y en el diseño de proyectos transformadores.